es el SCP-427, se le clasifica como seguro. SCP-427 es un pequeño, esférico, relicario ornamentario o medallón tallado hecho de un material plateado pulido. Los grabados ornamentarios no parecen cumplir alguna función. Es desconocido si la cubierta externa de SCP-427 fue trabajado por conscientes o no. Su circunferencia en su punto más ancho es de aproximadamente de 3 centímetros. SCP-427 fue creado después de poner una píldora de SCP-500 en la caseta de entrada de SCP-914 y utilizando el ajuste fino. No muestra actividades inusuales cuando está cerrado. Cuando es abierto, un brillante orbe es visible en el centro. El orbe no emite energía aparte del espectro visible. Cuando SCP-427 es abierto y expuesto al tejido biológico, rápidamente regenera el daño celular y de alguna manera es capaz de deshacerse de compuestos invasores o infecciones. Por ejemplo, el resfriado común tarda de 3 a 10 días para ser manejado a través del sistema inmunológico y eventualmente ser removido. Pero en la presencia de SCP-427, cuando está abierto, este tiempo se reduce de 2 a 4 minutos. Su habilidad curativa es direccional, cualquier cosa que no esté en la línea de visión del orbe central no experimentará los efectos. Sin embargo, la exposición de largo plazo produce un significativo peligro a la salud. Mientras el medallón cura el daño, optimiza y mejora los sistemas naturales del cuerpo. La resistencia a las enfermedades y toxinas se incrementa en un 500% comparado al LD50 aceptado o tasa de mortalidad después de un total de 10 minutos de exposición, y 1000% después de 15 minutos. Después de 15 minutos de exposición, los sistemas musculares comienzan a optimizarse, incrementa la fuerza y la resistencia al dolor en un 200% o 300%. Todos los otros sistemas continúan optimizándose. El personal clase D expuestos al artefacto por más de 1 hora comienzan a mutar en una masa deforme de tejidos. El tiempo de conversión acelera con la continua exposición a SCP-427. Las bestias canosas, llamadas así por su apariencia, creadas por SCP-427 son increíblemente agresivas, atacan a cualquier y todo personal a la vista con resultados letales. Ellos son extremadamente resistentes a las más conocidas armas, pero se pueden inhabilitar con una conmoción traumática o por calor en exceso de 1100 grados Celsius o 2000 grados Fahrenheit. Su inteligencia no se puede medir con exactitud, pero en relación con la mejora biológica del cerebro como una relación directa con la optimización de otros sistemas sugiere una inteligencia que podría sobrepasar los niveles medidos en humanos cuando está completamente transformado. SCP-427 actualmente está siendo utilizado como un reemplazo parcial de las píldoras de SCP-500, ya que puede curar cualquier cosa que SCP-500 es capaz. Todas las optimizaciones impartidas por SCP-427 son acumulativas. Vigilancia ha considerado los efectos secundarios como un riesgo aceptable, pero los usuarios deben registrar su tiempo total cuidadosamente como mutaciones suficientes. SCP-427 no muestra ninguna intención de autolocomoción o intento malicioso en este momento y solo requiere mínima contención. Debido a los efectos adversos de SCP-427, solo personal médico de clase 3 o superior puede manejarlo o utilizarlo. Todo personal que utilice a SCP-427 debe anotar su tiempo total de uso para evitar mutaciones indeseadas. Por ejemplo, de SCP-427, tipo 1, coloquialmente referido como bestia canosa, creado por SCP-427, debió ser asesinado inmediatamente, ya que es imposible comunicarse o experimentar de forma segura. Por esta razón, los casos de SCP-427, tipo 1 se clasifican como nivel Keter.